¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar esta semana con el bloque 4. Como ustedes saben, es correspondiente a la tarea de esta semana. Es como el video de apoyo a lo que esta tarde les envío por Classroom, por WhatsApp. Ok, el tema se llama el colonialismo y el virreinato en la Nueva España. Como ustedes saben, la Nueva España pues, es México, nada más que se los nombro. Se los recuerdo porque muchas veces algunos compañeros se desubican y piensan que Nueva España es otro país, otro territorio. El tema del día de hoy vamos a ver dos temas. Como ustedes saben, de alguna forma vamos disminuyendo las tareas. En este caso, pues es algo bien sencillo. Vamos a ver el proceso de colonización del siglo XV al siglo XVIII. Bien, en este tiempo y espacio, ya sabemos que es tiempo y espacio en la historia, nos vamos a dar cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Europa, de alguna forma, posteriormente nos va a afectar y nos va a beneficiar a México o a la Nueva España. Obviamente por la situación en la que está viviendo principalmente España, que de alguna manera ya están ocurriendo cambios en la realeza, ya están ocurriendo cambios con sus primos en otros reinados, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, etcétera, ¿no? Para eso nos vamos a encontrar a dos familias. Estas dos familias van a ser las que van a tener más poder en todo el mundo, que son los Habsburgo y los Borbones. Es parte de la tarea que les voy a dejar después. En el caso de los Habsburgo, obviamente Carlos V e Isabel la Católica son parientes de otros reyes que son simpatizantes obviamente entre ellos y que posteriormente se van a hacer inclusive la guerra. Es el caso de Inglaterra, que son primos hermanos con los reyes de Inglaterra, pero luego se van a bronquear por el problema de los territorios aquí en América, ¿no? Literalmente decimos que los Habsburgo son simpatizantes de la realeza, son no enemigos, pero no van a ser declarados bien vistos en el Vaticano o con los papas o con la Iglesia Católica por algunas diferencias que tuvieron, que inclusive estos señores luego se van a encontrar con otros que están aquí abajo, unos filósofos, escritores, pensadores de esa época que les platico más tarde. En el caso de los Borbones, ellos van dentro del apoyo de la iglesia, o sea, se puede decir que el representante de ellos solamente es el Papa y por consiguiente pues se van a enfrentar entre estas dos familias, que a lo largo de la historia, eso es parte de la historia universal, ustedes lo van a ver después, se van a percatar que de alguna manera pues cada una va a tener una filosofía o una tendencia social, un pensamiento de alguna forma muy, muy radical entre ellas, diferencias de alguna forma, y esto va a hacer de que se divida posteriormente la Nueva España o inclusive todo lo que es América por la ideología que traen esos personajes, ¿sale? Entonces pues decimos que parte de este proceso de colonización nos brincamos de nueva cuenta a Europa y viene lo que es el expansionismo territorial europeo. Aquí se hice un pequeño dibujito del mapa de digo, todo el mundo mundial y sabemos que de alguna forma las líneas nos salen todas de Europa y llegan a aterrizar lo que es todo el continente americano. ¿Esto a qué es o qué es lo que trato de decirles? Que cuando se dan cuenta de que hay un continente nuevo, pues todas las potencias europeas, que en aquel entonces estaba Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Alemania, deciden de alguna forma, Inglaterra obviamente, brincarse el charco y empiezan a pelear relativamente con España, le piden que pues obviamente tienen que llegar ellos también a dividirse el continente que llegaron y sabemos hasta el día de hoy que los que más se beneficiaron fueron los ingleses, fueron los franceses y fueron los independiente de los españoles y los portugueses, de allá fuera Bélgica, Holanda, Italia inclusive, pues les tocó muy poquito, pero de alguna forma tenían presencia en América, ¿no? Entonces eso se refiere al expansionismo territorial europeo, o sea, de alguna forma no se conformaron con tener colonias en la India, en Asia pues, ni en África, sino que se brincan de alguna forma a América y posteriormente también esto va a influir en la Nueva España, ¿sale? O sea, como que los mexicanos estaban todavía así apaciguados relativamente, esperando a ver qué iba a pasar con sus nuevos gobernantes, porque recordemos que ya al llegar a España, de alguna forma iba a moldear
iba a cambiar todo el esquema político, militar, social, hasta religioso, de algunas creencias obviamente, en la Nueva España. Pero bueno, de ahí el mundo está cambiando y está teniendo una evolución filosófica, científica, que de alguna forma le está pegando a la iglesia. Recordemos que anteriormente en la Edad Media, de alguna manera, pues el poder lo tenía totalmente la religión, o sea, la ciencia, todo lo que se sabía en ese entonces eran todos obviamente de raíz religiosa, ¿no? Sobre todo católica. Pero aquí lo más interesante, jóvenes, es de que aparece el renacimiento. Renacer, el hombre deja de ser teocentrista, deja de creer tanto que Dios y la tierra es el centro de todo el universo y nos convertimos en antropocentrista, antro de Dios, de hombre, perdón. El hombre se convierte en el centro de todo el universo y empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que de alguna forma la iglesia nos ha ocultado y empieza el renacimiento, sin contar que estamos en vísperas de la revolución industrial del siglo XVIII. Entonces vienen cambios para la humanidad y por consiguiente más adelante le van a pegar nueva cuenta Nueva España para beneficio y obviamente también para hasta perjudicarnos en la cuestión del comercio. Pero bueno, en este periodo van a salir dos señores de los más sobresalientes, no me quiero meter con más, pero está Nicolás Maquiavelo que escribe El Príncipe, que es el libro que todos los políticos deben de leer. Este libro de alguna forma nos va a decir cómo se debe de gobernar de alguna manera. De hecho, me atrevo a decir que ni un político mexicano se atreve a tener este libro en su casa porque es como la Biblia satánica para los que son muy católicos, ¿sale? O religiosos. Está Tomás Moro, él escribe un, algo que le llama la utopía, un escrito llamado la utopía, la utopía es algo que existe pero que no se aplica. Entonces él se quejaba mucho de alguna forma de lo que presumían los gobernantes de aquel entonces y hasta la misma iglesia, pero no lo aplicaban. Entonces cuando ustedes escuchen utopía, es sinónimo de que algo que existe pero no se aplica, ¿ok? Y ahí me voy a brincar de alguna manera al punto número 2. En el punto número 2 estamos viendo que ya, ahora sí, México va a tener el nombre de la Nueva España. Disculpe que ponga primero México, pero otra vez es para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sale? Geográficamente. El primer virrey que nombra los reyes de España es Antonio de Mendoza. Pregunta de examen de ser parcial. Este primer virrey obviamente viene bajo la encomienda en representación de los reyes de España. Ya sabemos que nunca ningún rey de España vino a América en esos momentos, obviamente, aquí, o sea, estos últimos años o siglos, pues sí, pero en aquel momento cuando estaba la conquista, la colonia, el inicio de la colonia, ningún rey de España vino y se presentó, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, los reyes de España van a nombrar a lo que ellos le van a llamar virreyes, con B, virreyes, de alguna forma, y van a ser los representantes políticos, social y hasta militar en las nuevas tierras, ¿no? Hipotéticamente. Con el tiempo van a llamarle encomiendas, van a nacer algunas instituciones que después las vamos a ver, donde esas instituciones, eh, llamémoslas así, se van a establecer en la Nueva España para llevar un control del comercio principalmente, que era lo que le interesaba a los reyes, el comercio, todo lo que salía de México o de la Nueva España para el puerto de Palos, para España, eh, los socios comerciales, por así decirlo, con los que España tenía pues contratos, por así decirlo, pues tenían que checar todo eso, las famosas encomiendas y algunas instituciones que más adelante ya les dije que voy a mencionar. Pero por lo pronto, el primer virrey es Antonio de Mendoza. En el caso de la Nueva España, pues como ustedes recordarán, pues no es como el territorio que conocemos ahorita, abarcaba parte de Estados Unidos hoy en día, agarraba parte de lo que era Centroamérica, e inclusive me atrevería a decir que es verdad, las Filipinas que están acá por el Pacífico también llegan a ser de España. Ya con el tiempo, pues la Florida también era de nosotros, nada más que luego la venden a los norteamericanos. Filipinas entra en bronca España entra en bronca con los ingleses, Estados Unidos, y luego la terminan perdiendo. Pero en el caso que nos interesa es el territorio mexicano, o sea, lo que ustedes conocen como México. Se van a sentar algunas instituciones que manda el virrey,
obviamente ya lo comenté, para inclusive repartir las tierras para la gente que viene de España y que se va a establecer pues en la Nueva España para darle el proceso económico y que empiece a funcionar como en Europa, cosa que estaba media complicada, obviamente porque la ideología, la renuencia de muchos españoles que llegaban aquí y pues quería que se les entregara todo prácticamente. Entonces los reyes de alguna forma lo previeron y el sistema político y económico estaba tambaleando hasta conforme fue pasando el tiempo de alguna manera se fue acomodando, ¿sale? Bien, aquí nos vamos a encontrar con dos personajes que posiblemente ustedes ya los conozcan o los hayan oído o nombrar o mencionar. Uno es Hernán Cortés, que se va a convertir en el primer gobernador de la Nueva España. Ojo, no le van a dar el título de virrey, que es más, este es más alto que un gobernador. Obviamente por algunas diferencias que Hernán Cortés tuvo con algunos jefes militares, con algunos religiosos, y de alguna forma se va a conflictuar con los reyes de España y no le van a otorgar el don del virrey. El don de virrey se lo van a entregar, ya dije, a Antonio de Mendoza, un tipo muy acercado a la corona española. Hernán Cortés se va a enojar, pero sin embargo le van a otorgar un buen pedazo de tierra. Es más, me atreveré a decir que desde lo que es parte del Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca le llaman el marquesado de Hernán Cortés. Él va a ser marqués de esa parte de la Nueva España para que de alguna forma, pues en retribución de que él fue el que ganó, el que conquistó el pueblo mexica y etcétera, etcétera. Pero no se le otorga el don de virrey, ¿no? Se va a encontrar también, nos vamos a encontrar con otro señor que se llama Nuño de Guzmán. Él va a ser muy similar a Hernán Cortés, pero aquí este cuate, cuando ya se empieza a establecer, ya que se acomodaron las cosas y que ya no hay tantas bronca con los nativos americanos, o sea, con los indígenas, por decirlo así, él se va al occidente, esta parte de lo que es Nayarit, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango y demás, y él se va a internar, independientemente que hay ya hombres ahí, o sea, hay humanos pues, él de alguna forma se le va a dar el título de conquistador de Occidente y también se le va a otorgar obviamente un buen pedazo de tierra desde Jalisco, Colima, Nayarit, casi hipotéticamente a la par de Hernán Cortés. Sin embargo, este cuate ya cuando llegó, pues ya le tocó lo más blandito, ¿ok? Bien, aquí también vamos a ver que la Nueva España se va a dividir en varios territorios. También se le llama como mapa político real, obviamente real tomando en cuenta la realeza, o sea, de los reyes de España, que dicen y sugieren que el territorio mexicano o la Nueva España se vaya dividiendo de alguna forma con los nombres de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nueva Extremadura. Hay otros títulos más, ¿sale? Nada más que no me quise extender, pero a lo que voy es de que no más crean que así estuvo, o sea, no había fronteras como tal, porque en el norte del país todavía estaban medio llegando los irlandeses, holandeses, ingleses, franceses, obviamente todavía a la espera de que se dividiera el territorio de la Nueva España y los otros conquistadores ingleses. Esto se va a dar dando paulatinamente hasta que ya sabemos que para cuando ya se establece lo que es la independencia de los Estados americanos o los Estados Unidos, pues obviamente viene la escalada de las independencias de todos los países centroamericanos, en el caso de México. Pero ese es un tema que más adelante platico. Bien, para empezar a cerrar entonces, que son dos temas, proceso de colonización del siglo XV al XVIII y el 2 es la Nueva España. En este caso les puse México ahí, lo voy a poner así como que entre comillas, digo entre paréntesis para que no se pierdan, porque todavía no tiene el nombre de México hasta después de la independencia, ¿no? Bien, cerramos entonces, jóvenes, que por cierto aquí aparecen algunos personajes, me estoy acordando de parientes de Carlos V, una anécdota fascinante, de Juana la Loca, llamada así, porque ella de alguna manera dice que Dios le hablaba y hace que se defienda ante los ingleses y la pelea contra ingleses y franceses fue muy dura. Espero que cuando tengan oportunidad en Historia Universal la vean.
Es muy interesante. Ahí es una película, por cierto, de esta señora, de esa chica que era muy joven y mueve ejércitos. Realmente se convierte en un icono de los franceses para liberar del yugo inglés. Y pues desgraciadamente la historia termina cuando la cae presa y le cortan la cabeza. Pero bueno, ese tipo de personajes los vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Bien, de mi parte sería todo. Esperemos de alguna forma la tarea, jóvenes. Cuídense muchísimo y estamos pendientes. Gracias.